Bien, continuamos con la sesión de corrección y vamos ahora con la pregunta 9. Estamos en el segundo de los vídeos dedicado a la corrección del examen de auxiliares administrativos del Estado 2024, en este caso, el llamamiento extraordinario. Recordad que en estas clases estamos resolviendo única y exclusivamente las preguntas de naturaleza jurídica. No estamos entrando en la parte informática o ofimática ni tampoco en el psicotécnico. Esta es una sesión de corrección netamente jurídica. Bien, pues aclarado lo anterior, si os parece, vamos a continuar. Pregunta número 9. Señale la opción correcta en relación con la figura del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno. A. Cuando existan los vicepresidentes, se entiende, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Consejo de Ministros. B. Cuando asuman la titularidad de un departamento ministerial, ostentarán además la condición de ministro, es decir, la una y la otra. C. Serán nombrados y separados por el presidente del Gobierno. Y D. Tendrán la condición, en todo caso, de ministros sin cartera. Bien, esta cuestión de la vicepresidencia del Gobierno nos empuja a considerar, en primer lugar, la idea del título cuarto de la Constitución española, que arranca, como sabéis, en el artículo 97, con el añadido de la regulación a la administración, artículos 103 y compañía. Un buen punto de partida es el artículo 97 y después, para la pregunta, un buen punto de partida sería el artículo 98, los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución regula la composición del gobierno, lo hace en unos términos que merece la pena despejar. El gobierno se compone del presidente, esto es seguro, tiene que haber uno, de los vicepresidentes en su caso, por tanto puede no haberlos, de los ministros, tiene que haberlos, y de los demás miembros que establezcan la ley. Este apartado primero del artículo 98, por tanto, está redactado en unos términos de los cuales se deriva, por una parte, la necesidad de que presidente y ministros existan, tiene que haber un presidente y tiene que haber titulares de los departamentos, pero no tiene por qué haber nadie más. No tiene por qué haber vicepresidentes, por la mención en su caso, si los hay, es bastante elocuente, y tampoco tiene por qué haber demás miembros. ¿Por qué? Porque lo que hace la Constitución es dejar espacios a la ley para que, en su caso, regule de la mejor manera, dejar espacios al legislador para que regule de la mejor manera. Este ejercicio regulatorio, en cumplimiento de este mandato, se llevó a cabo por el legislador español, pues 20 años después de la Constitución española, 19 si queréis, a finales del año 97. Esta es la ley que regula la cuestión, la ley del gobierno. Esta norma viene a dar desarrollo al título cuarto de la Constitución, artículos 97 a 107, y de alguna manera también al título quinto, que es el que regula las relaciones entre el gobierno y las Cortes desde el punto de vista de la Constitución 108 a 116, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, el mandato que hay, y lo hemos visto ahora, el mandato que hay en la Constitución, en los artículos 97 y 98, es una, digamos, desarrollado en esta ley del gobierno, que responde, como veis, pues a la necesidad de que la configuración legal de la nación se hiciera efectivamente por normas de este rango. ¿De acuerdo? Por tanto, esta ley fue importante porque configuró el régimen jurídico del gobierno de acuerdo con una serie de principios que nosotros ya estudiamos, que son la dirección presidencial, porque otorga al presidente una preeminencia absoluta respecto de los demás miembros. Decíamos en la otra clase que es un primus inter pares, porque es el gobierno del presidente del gobierno. Por tanto, hay un principio de dirección presidencial muy claro, hay un principio de colegialidad y hay un principio departamental. El principio de colegialidad no quiere decir otra cosa que hay una responsabilidad solidaria de sus miembros, y el principio departamental lo que hace es otorgar al titular de cada uno de los departamentos pues bastantes espacios para la libertad, para la autonomía y por tanto para su responsabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta ley del gobierno, que como vais a ver ahora mismo en pantalla, tiene una regulación estructurada en títulos. ¿Veis? Título primero, que regula el gobierno, son 6 títulos. El título segundo se dedica al estatuto de los miembros.
El tercero, las normas de funcionamiento. El cuarto, que es un solo artículo al gobierno en funciones. Y luego ya cuestiones más de aquellas de iniciativa legislativa, control del gobierno, menos orgánicas. Bueno, en cualquiera de los casos, respondiendo a la pregunta, en esta pregunta tenemos que ir al artículo 3 porque es la que nos va a dar la respuesta al artículo 3 de la ley del gobierno. Fijaos lo que dice este precepto. Al vicepresidente, cuando exista, por tanto, si la Constitución decía vicepresidentes en su caso, la ley del gobierno viene a decir algo que es sospechosamente parecido, es casi estrictamente coincidente. Cuando existan, es decir, pueden no existir. Le corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. Hasta aquí, bien, ¿de acuerdo? El vicepresidente es una suerte de segundo de a bordo. El vicepresidente, que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará además la condición de ministro. Quiere decir esto que cuando tenga una cartera, evidentemente será ministro. Por ejemplo, en el año 2026, cogiendo la configuración del actual gobierno, extraída de la página web de la Moncloa, tenéis aquí el ejemplo de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y además ministra de Hacienda. Pero hemos dicho que podía ser un vicepresidente, ninguno o varios. Si seguimos leyendo, tenemos a una tal Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, porque van ordenadas, y además ministra de Trabajo y Economía Social. Y si continuamos leyendo, tenemos a Sara Agesen, vicepresidenta tercera y ministra en el ramo de transición ecológica y reto demográfico. Pues bien, estos son ejemplos de aterrizaje concreto de la previsión que establece el artículo 3, apartado 2 de la ley del gobierno. ¿De acuerdo? El vicepresidente o vicepresidentes, que en su caso asuma la titularidad de un departamento, van a ostentar además la cualidad, dice la ley, la condición de ministro. Por tanto, la pregunta 9, ahí lo veis, la plantilla no se equivoca, rara vez se equivoca y cuando se equivocan las anulan, es la 9. ¿De acuerdo? Todo esto, como veis, extractado del juego combinado del título cuarto con la ley del gobierno. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una estructura de la ley en el artículo 2 de la ley se regula fundamentalmente las funciones de las competencias, las capacidades del presidente del gobierno, que nos las preguntan bastante. Por ejemplo, todo el tema de la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, este tipo de cosas. Nos ha salido en alguna otra pregunta que esto siempre genera error. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad no es una competencia de Consejo de Ministros, es una competencia presidencial. No así en el ámbito de las comunidades autónomas, donde no es el presidente de la comunidad, sino el órgano ejecutivo, el gobierno autonómico. Por esto el error, por esto la confusión, el que puede interponerlo. Bueno, pues tenemos aquí un artículo que es el 2 que nos sale bastante porque son las atribuciones del presidente del gobierno puestas en conexión, no diría tanto con el 4, que son las de los ministros que se pueden medio intuir, pues desarrollar la acción del gobierno en su parcelita, ¿verdad? Sino con las del artículo 5, que aquí está la madre del cordero, porque esto es fuente de todas las equivocaciones en los exámenes. Lógicamente no cuando se ha estudiado, pero sí antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque el listado de competencias, el listado de funciones entre el presidente como primero entre iguales y el Consejo de Ministros como órgano, el gobierno colegiado o el gobierno colegiadamente, muchas veces pasa un poco como cuando estudiamos en personal los principios éticos y de conducta. Y esto es un principio ético, es un principio de conducta, son listados terribles, listados muy largos que nos pueden llevar a error si no están bien estudiados. Pues bueno, esto también un recordatorio de que tenemos que estudiar comparadamente, ¿verdad? Las dos figuras básicamente por eso, porque es que nos las preguntan bastante. Ya sabéis que el gobierno, en la configuración constitucional, vuelvo a la ley de leyes, tiene tres grandes grupos de funciones o de atribuciones. Las primeras son las que llamaríamos funciones políticas en sentido amplio, funciones de gobierno, que esta primera parcela vendría a hacer referencia a las facultades de dirección de la comunidad. Pues, por ejemplo, actos en relación con las políticas públicas, con el poder exterior, con la defensa nacional, etcétera. La segunda gran parcela, el segundo gran bloque de funciones gubernamentales, tendría que ver no tanto con la función política, sino con la función legislativa, las facultades normativas del gobierno. Primero porque el artículo 87, en el título de las Cortes, le reconoce iniciativa, ya sabéis, presentar proyectos de ley.
Pero no solo la iniciativa, sino que el propio artículo 86 les reconoce la capacidad de aprobar, de dictar y aprobar un real decreto ley en caso de urgencia o reales decretos legislativos cuando lo autoricen las Cortes. Artículo 82 a 85 son los dos fenómenos que llamamos de legislación delegada, ¿de acuerdo? Que son los dos instrumentos que permiten afirmar que el monopolio legislativo pretendidamente otorgado a las Cortes no es tal, se rompe ese monopolio legislativo con estas figuras de legislación delegada o de delegación legislativa, podéis decir de una manera o también de la otra. Junto a eso, esa potestad normativa, tenemos digamos, la común del gobierno, que es el ejercicio de la potestad normativa de segundo rango. A esto lo llamamos potestad reglamentaria. Aprobar y dictar, elaborar y aprobar reglamentos, disposiciones administrativas de carácter general, de segundo grado, infraordenadas a las leyes. La potestad típica es la potestad reglamentaria típica es la ejecutiva, la de desarrollo, la norma de segundo rango que desarrolla una ley, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en España hay una peculiaridad con el dictado de reglamentos. En España no existe la reserva reglamentaria, igual que sí que tenemos reserva legal, igual que sí que existen materias que necesariamente deben ser entregadas a la regulación por ley, donde el reglamento no puede intervenir, no tenemos una reserva reglamentaria en el sentido de que haya materias que necesariamente tengan que regularse en disposición administrativa de carácter general. Esto pasa en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia tienen una reserva reglamentaria, en la Francia instituida en la Constitución del 58. Por tanto, esa es la manifestación habitual, ¿verdad?, de la limitada potestad normativa de las administraciones sin reserva. Bien, artículo 97 sería la segunda gran función, la función normativa, y la tercera sería la función ejecutiva. El tercer gran bloque de funciones son las funciones de aplicación de las normas. Funciones ejecutivas, el gobierno es el poder ejecutivo, pues son las que desarrolla el gobierno en aplicación de las normas. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera? Pues para aplicar las normas el gobierno se vale de un instrumento primordial, fundamental, absolutamente capital, que es la administración pública, justamente de la cual es su órgano superior. El gobierno, por tanto, es la cabeza visible política y administrativa de la propia administración pública. Esto nos pondría en la conexión con los artículos 103 y concordantes, donde se habla de los principios de la administración, ese servicio objetivo a los intereses generales que, como bien sabéis, son los que la administración abandera y protege, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos desde el punto de vista de la Constitución. Por supuesto, hay muchas normas que afectan al gobierno, además de la Ley 50/1997. Evidentemente, esta es la norma más importante. Título cuarto, título quinto de la Constitución, pero ¿qué otras normas, digamos, afectan al gobierno o vamos a encontrar una regulación potencialmente aplicable al gobierno? Sin ir más lejos, en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público vamos a ver secretarios de Estado, subsecretarios, vamos a ver organización de la AGE y, por tanto, indirectamente afección al gobierno. Vamos a ver menciones al gobierno en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, Supremo órgano consultivo del Estado, una ley orgánica del año 1980. Vamos a ver en la Ley 3/2015, que regula el ejercicio del alto cargo en la AGE, o vamos a ver, por ejemplo, en la legislación de acción exterior del Estado, la Ley 2/2014, que es una ley de acción y del servicio exterior del Estado. Así se llama, sin perjuicio de luego una, digamos, miríada de reales decretos de estructura orgánica básica, reestructuración de departamentos, cuya continua modificación yo diría que excusa su cita, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la idea del poder ejecutivo y, sobre todo, muy importante quedaros con el tema del vicepresidente. La figura del vicepresidente del gobierno es una institución que se prevé por la Constitución, lo mismo por las leyes que desarrollan la Constitución en materia gubernamental, pero cuya existencia no es en modo alguno obligatoria, necesaria, imperativa. No se exige, se posibilita, no se impone, se permite. ¿De acuerdo? El artículo 98 lo único que señala es en su caso. Por tanto, diríamos que es una especie de figura eventual, que puede existir o no, depende, diríamos, de la organización del gobierno. En Román Paladín dependerá de la voluntad del presidente del gobierno, que puede querer tener 0 vicepresidentes, 1 o 21. ¿De acuerdo? La función principal de un vicepresidente siempre será apoyar al presidente en todo lo que le pida, por supuesto,
pero en dirigir la acción gubernamental en determinados casos sustituir al presidente pues cuando no esté. Obviamente, como es una figura que no se encuentra en la ley del gobierno ni en la Constitución con un detalle de funciones, ¿de acuerdo? Con un detalle absolutamente... Es un detalle, digamos que es una regulación más bien abierta, ¿de acuerdo? La presencia de estos vicepresidentes responde a criterios más bien de organización política, muchas veces coordinación de áreas ministeriales o el reparto de responsabilidades dentro del propio Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene una doble condición institucional. Cuando sea vicepresidente y además tenga cartera, será ministro del departamento. Y esto, como habéis visto en la página web, que os pongo otra vez de la Moncloa, pues ha ocurrido en el gobierno actual, pero ha ocurrido siempre en los gobiernos anteriores, donde, como digo, los vicepresidentes han sido también titulares de ministerios concretos, por la potísima razón de que la ley permite esta acumulación de funciones como mecanismo de organización interna, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por finalizada la aclaración de esta pregunta. Creo que no hace falta añadir nada más, que os quedéis con la idea de que no es una figura constitucionalmente necesaria, esto sería importante, que es una facultad del presidente del gobierno cómo decida estructurar el Ejecutivo, que no tiene un bloque cerrado, fijado de una vez por todas de competencias en la Constitución, que hay algo de detalle en la norma del gobierno, pero que no hay un paquete natural de funciones que digamos que son estas las que le tienen que corresponder sí o sí al vicepresidente, ¿de acuerdo? Son simplemente pues esa suerte de delegación, de encomienda funcional y por supuesto de sustitución del presidente en los casos. Ahora, al final tener en cuenta que esta flexibilidad, lo que hace del vicepresidente, también ocurre en las comunidades autónomas, lo que hace es una figura políticamente muy moldeable. Puede haber un vicepresidente con ministerio, puede haber otros vicepresidentes que no, algunos con áreas de coordinación, otros sin departamento ministerial propio. Entonces, la ley permite esa flexibilidad y la arquitectura institucional del gobierno, como digo en último término, pues va a depender de la voluntad del propio presidente del gobierno, porque en España vivimos en un sistema donde el gobierno es el gobierno del presidente del gobierno. Es un sistema muy presidencial en el sentido de que las capacidades, las potestades, las funciones del presidente están muy son muy exorbitantes o están muy elevadas por encima del resto de miembros del gobierno. Por eso algún autor ha llegado a hablar de el presidente, el gobierno del presidente del gobierno, ¿de acuerdo? No es un miembro más, sino que es su gobierno. Esto tiene sentido porque el presidente del gobierno es el único que recibe legitimación del Parlamento. El Congreso inviste al presidente, pero no inviste a los demás miembros. Los ministros lo son única y exclusivamente por la voluntad del presidente. De acuerdo con esta teoría o con esta aplicación práctica de la designación presidencial, entenderemos todos que el presidente es el único que cuenta con la confianza del Parlamento. Precisamente es el único que se la puede quitar con el mecanismo que conocéis como moción de censura. Esto es lo que pasó en el año 2018. El presidente fue derrocado, el gobierno dimitió por una moción de censura. El presidente de aquellos años era Mariano Rajoy y entró Pedro Sánchez. ¿Por qué un parlamento puede derribar al gobierno? Porque igual que te da la confianza, te la puede retirar, ¿de acuerdo? Por eso, como es el único que recibe esa legitimación, la configuración, digamos, está muy potenciada en la figura institucional del presidente. Hay un principio, como decimos, de dirección presidencial. No diríamos un sistema netamente presidencialista, pero un principio de dirección presidencial. No hay duda de que el gobierno se dirige por el presidente del gobierno. Tiene un papel absolutamente central. Dirige la acción del gobierno, coordina, y coordinar es ejercer la jefatura. Al final, mandar, el coordinador tiene una posición de prevalencia respecto a los coordinados, pues coordina las funciones de los demás miembros del gobierno. ¿De acuerdo? Todo ello sin perjuicio de que hay responsabilidad luego de cada ministro por el área de su gestión, lo que vosotros queráis. Pero nuestra Constitución, creedme cuando os digo que fija un modelo de Estado, un modelo ejecutivo, de gobierno, claramente presidencializado, dentro de un sistema parlamentario, donde el presidente pues, es elegido, es investido, recaba la confianza de la Cámara, pero el presidente, como digo, tiene un papel de dirección política sobre el conjunto del gobierno. ¿De acuerdo? Esta idea sí que tiene que quedar clara. Bien, pues con esto y un bizcocho, yo creo que podemos dar por finalizada la explicación de la pregunta número 9.